Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Ojalá que siempre estén el amor, la gracia y la protección de Dios sobre cada uno de sus hogares. Hoy también vamos a recibir las enseñanzas de Dios por medio de la palabra de la Biblia, muy preciosa. Como siempre, escuchemos atentamente esa palabra de Dios, abriendo nuestros corazones y oídos ampliamente, por favor. Vamos a orar para comenzar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso te damos gracias. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir acompañando con Dios. Hoy, con los amados hermanos, así nos reunimos juntos ante Dios y en Cristo para escuchar la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso, a pesar de que no podemos ver los rostros de los hermanos físicamente en la iglesia. Creemos que Dios nos dará más gracia por mediante tu palabra. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros en esta situación muy difícil y peligrosa. Y también nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra. Ahora, hay muchos hermanos que tienen dificultad por esta pandemia. Por favor, guía, protege y ayuda sus vidas para poder vivir más sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 32 al 33. Texto principal de hoy, primero de Samuel, capítulo 25, versículo 32 al 33. Primero de Samuel 25, versículo 32 al 33. Si lo tienen, leamos juntos. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has probado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Hoy aprenderemos unas enseñanzas muy importantes que debemos saber siendo los cristianos a través de la historia de una mujer que se llama Abigail, que aparece en el libro de Primero de Samuel, capítulo 25. Aquí, David, alabando a Abigail, dijo que ella era una mujer sabia, ¿no? Aquí la Biblia usa la palabra razonamiento, razonamiento. Y esa palabra tiene un significado de sabiduría, ¿no? En otra versión de la Biblia se usa aquí la palabra sabiduría. La Biblia coreana también usa la palabra sabiduría. Entonces, hoy vamos a averiguar por qué ella era sabia y qué enseñanza tiene para nosotros. El contenido del capítulo 25 empezó en una región llamada Parán, donde David
había estado por un momento mientras estaba siendo perseguido por Saúl. En la primera parte del capítulo 25 aparece una escena en la que Nabal es esposo de Abigail, Nabal estaba esquilando sus ovejas, cuando entonces David envió sus criados a él para que le pidieran comida para compartir la recompensa de haberlos protegido. Busquemos en la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25, versículos 7 al 8. Primero de Samuel 25, versículos 7 al 8. Aquí les leo. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, esos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Así, David pidió que Nabal le diera alguna recompensa como comida a través de sus criados. Sin embargo, Nabal rechazó esa petición y al contrario, contestó insultando a David. Y así provocó la ira de David. Entonces, él se puso en peligro de muerte por si David se vengaba. Pero la sabiduría de la esposa de Nabal, Abigail, hizo que el corazón de David se tranquilizara y evitó una desventurada venganza. Al final, la historia del capítulo 25 termina así. Dios le paga debidamente a Nabal por sus acciones injustas y Abigail tiene un buen final al convertirse en la esposa de David. A pesar de que es una historia muy corta, tiene muchas enseñanzas importantes que debemos recordar siendo los cristianos. En ese momento, la región de Parán era una tierra donde los descendientes de Caleb se asentaron y vivieron. Y también vivían muchas tribus gentiles alrededor de esa región, Parán. Por este motivo, habían muchos pillajes y ataques de ellos, enemigos, ¿no? Por lo tanto, era muy importante que proteger y cuidar su aldea y propiedad de tales ataques de los enemigos. Pero afortunadamente en ese momento, David y su ejército que habían huido de Saúl se quedaron ahí y se encargaron del papel de protegerlos de los enemigos. Muy afortunadamente, ¿no? Como leímos al comienzo, aparece la escena de la esquila de ovejas. Así como la temporada de cosecha es el día más abundante y alegre para los agricultores. Se puede decir que el día de la esquila de ovejas es un día alegre y abundante para un pueblo nómada como israelitas. Entonces, ese día, el pueblo de Israel generalmente tenía una gran fiesta, compartía comida y buenas cosas. Así se lo pasaban abundantemente. Especialmente en esa temporada, era una costumbre en Israel
compartir la alegría, tratar a los extranjeros con generosidad. Y también recompensar a los que cuidaban y protegían sus propiedades. Sabiéndolo bien, David envió a sus criados a Nabal para que le pidan muy cortésmente algunas comidas o recompensas para su ejército. Busquemos en la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 4 al 6. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 4 al 6. Aquí yo voy a leer. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y salúdale en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Esa era una petición muy humilde y justa, y también un acto muy digno que concordaba con la ley de Dios. La ley de Dios manda a que amen a los extranjeros y no los angustien. En Éxodo capítulo 22, Deuteronomio capítulo 10 y otras partes de la Biblia dice así: a pesar de que David estaba huyendo, en realidad él era un gran general, como sabemos, y lo suficientemente poderoso como para llevar a unos 600 soldados, ¿no? Si vemos el versículo 2, podemos conocer que Nabal era gran rico. Él era gran rico. ¿Por qué? Dice que él tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Gran rico. Cuando David llegó por primera vez a Parán, podría haber arrebatado las propiedades de Nabal a la fuerza, su fuerza. Pero no lo hizo y más bien protegió su hogar y sus bienes, ¿no? Así que David le pidió a Nabal que le pagara una recompensa justa por ello. David sabía muy bien sobre la voluntad de Dios. Por eso obedeció la voluntad de Dios. ¿Por qué? La ley también prohíbe saquear la propiedad de otras personas, ¿no? Y como sabía bien que él mismo se convertiría en rey de Israel, según la voluntad de Dios, él sabía eso. Protegió a su pueblo, entonces, Nabal, desde los ataques de los gentiles, a pesar de que era perseguido por Saúl. Y cuando le pidió una recompensa a Nabal, tomó una actitud muy cortés y humilde también. Si vemos desde versículo 5 al 8, podemos ver que los criados de David rogaron la paz para Nabal, como leímos, para Nabal cordialmente, y explicaron muy detalladamente acerca de la razón de la recompensa. Pero, muy sorprendentemente, Nabal llegó a una conclusión muy altiva. Es decir, él no solo rechazó la petición de David, sino que incluso despreció a David. Busquemos en la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 10 al 11. Primero de Samuel 25, versículo 10 al 11. Aquí, si lo tienen, leamos juntos.
Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Nabal dijo así. Y podemos decir que eso es un aspecto típico y una sombra de una persona que se destruye y perece. En la Biblia, indicando a estas personas, se les llama necios y malvados. La Biblia dice así, usando estas palabras. Entonces, si vemos que el significado del nombre de Nabal es necio, podemos decir que eso nos da una enseñanza muy importante. Es decir, a través de su vida, Nabal, podemos averiguar y entender acerca de una vida de la persona que se destruye ante Dios, como Nabal. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el necio Nabal rechazó la petición justa de David, quien es el hombre de Dios? ¿Cuál es la razón? Primero, Nabal no sabía quién es David exactamente. Es decir, él no sabía la voluntad de Dios. No sabía nada. Aquí, si vemos los versículos 10 y 11, aparece una escena en la que Nabal preguntó, dice así: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? También dijo: no sé de dónde son. Dijo así. En la época de Jesús también habían personas como Nabal. Y Jesús mismo los reprendió. Busquemos la Biblia. San Mateo, capítulo 22, versículo 29. Nuevo Testamento, San Mateo, capítulo 22, versículo 29. San Mateo 22, 29. Si lo tienen, leamos juntos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿erais ignorando las escrituras y el poder de Dios? En este versículo hay un significado de no saber, no saber. En la época de Jesús también habían muchas personas que no sabían exactamente sobre Dios y la Biblia. Por eso Jesús dijo así. Aquí, en este versículo, se usa el verbo errar, errar. Y este verbo tiene un significado así. Debido a que uno no sabe algo exactamente, malentiende y se desvía. En la lengua original, ese verbo tiene tal significado, el de no saber y malentender. Tiene este significado. Por lo tanto, para poder tener una fe correcta, tenemos que saber exactamente qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Es muy importante. Hoy en día, podemos decir que hay muchas personas que no saben sobre esta verdad. O sea, no saben exactamente de Dios. Hay muchas personas. A pesar de que ellos mismos dicen que ya saben bien de Dios, en realidad no saben de Él adecuadamente y bíblicamente. Muy lamentablemente, ¿no? Por eso, al final, ellos se destruirán muy lamentablemente. Entonces, si les
propagamos a ellos de Dios bíblicamente. Ellos malentienden de ese Dios, solamente pensando en un Dios que ellos consideran a su propia manera. Ellos dicen así, el Dios a quien yo conozco salva a la persona que asiste fervorosamente a la iglesia sin faltar de un domingo. Dicen así. Dios salva a la persona que guarda bien la ley. Dios salva a la persona que hace buenas obras. Dios salva a la persona que habla en lenguas. Dicen así muchas personas. Pero eso no es conocer a Dios. Tampoco es la salvación. Absolutamente no. Lo que dice la Biblia y sus propios pensamientos son totalmente diferentes en el asunto de la salvación. Tenemos que saber exactamente entonces. Es decir, la Biblia dice que la salvación es conocer a el único Dios verdadero y a Jesucristo. Busquemos la Biblia. San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Aquí, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Si lo tienen, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que recibir la salvación correctamente, conociendo exactamente la verdad a través de la Biblia, palabra de Dios. Pero, muy lamentablemente, muchas personas quieren creer en Dios a su propia manera, en vez de conocer a Dios por mediante la Biblia. Muy lamentablemente. Es decir, muchas personas creen en Dios a través de su propio pensamiento, su sentimiento, su emoción y su opinión, etcétera, en vez de la palabra de Dios. Pero eso es totalmente equivocado y no es bíblico. El criterio correcto y cierto de la salvación es la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos este versículo muy bien, ¿no? Y es importante. Sin embargo, desafortunadamente, muchas personas no tienen la fe correcta al escuchar la palabra de Dios, sino tienen una fe equivocada a través de su propia manera, mal interpretando la voluntad de Dios. Y así ellos caminan por un camino de destrucción. Entonces, la Biblia nos dice así. Busquemos la Biblia. Isaías, capítulo 55, versículo 7 al 9. Isaías, capítulo 55, versículo 7 al 9. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Creer en Dios correctamente y creer en mi pensamiento son completamente diferentes. Es muy importante desechar mis pensamientos y creer de acuerdo con la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa es la verdad y la voluntad de Dios. Nabal no conocía exactamente esa verdad, que es la voluntad de Dios. Él seguramente podría haber escuchado acerca de David, pero no sabía exactamente quién era David. Si Nabal hubiera estado interesado en la voluntad de Dios, lo habría sabido exactamente sobre David. ¿Por qué? Él era un pueblo de Dios, el cual era un israelita. Y debió haber oído que David fue el que derrotó a Goliat, fue ungido de Dios y será el rey de Israel en el futuro, según la voluntad de Dios. Mire, estas historias. Esta fue una historia muy famosa en Israel, pero Nabal, como un pueblo de Dios, a pesar de que era un pueblo de Dios, no conocía la voluntad de Dios, aunque había escuchado sobre Dios, quien obraba a través de David. Es decir, él juzgó a David solo con su propio pensamiento, sin importarle la voluntad de Dios. Simplemente Nabal consideró a David como un siervo que traicionó al rey Saúl, al que servía, y fue expulsado del palacio. Busquemos en la Biblia, primero de Samuel, capítulo 25, versículo 10. Primero de Samuel 25, versículo 10. Si lo tienen, leamos juntos. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. A pesar de que Nabal escuchó sobre David, al interpretarlo con su propio pensamiento, lo rechazó y trajo su propia destrucción. ¿Por qué? No sabía quién era David exactamente. No sabía nada sobre David. O sea, no sabía nada sobre Dios. Y también, Nabal tenía mucha avaricia hacia los materiales. Por eso rechazó la petición de David también. Si vemos el versículo 11, podemos entender que él enfatizó que las propiedades que tenía eran todas suyas, diciendo: mi pan, mi agua y mi carne, diciendo así, de esa manera. Tenía mucha avaricia. Pero, a pesar de que él mismo era un pueblo de Dios, ¿no? Un israelita, a pesar de que un israelita no se daba cuenta de que Dios era el dueño de toda la creación en este mundo. Eso significa que él no sabía absolutamente nada sobre quién es el dueño del mundo y cómo han sido originadas todas las cosas que poseía y disfrutaba. Es decir, podemos decir que esa es una evidencia de la necedad del hombre, que muestra un fundamental desconocimiento hacia Dios, lo cual es causado por las avaricias o los deseos carnales del hombre. Hoy en día, hay muchas personas que rechazan a Dios y el amor de Dios por medio
de ese desconocimiento necio y al final caerán en un destino muy terrible, el cual es el infierno, ¿no? Como les dije, el significado del nombre Nabal es un necio, ¿no? Y eso muestra muy bien la vida necia suya fundamentalmente. Ahora mismo también, mucha gente está siguiendo su avaricia y su propio pensamiento neciamente, como el nombre Nabal. Y por eso, al final, se enfrentarán un destino de eterna destrucción. No obstante, la esposa de Nabal se llamaba Abigail, debido a que sabía exactamente qué era la verdad y la voluntad de Dios, pudo impedir la destrucción de su hogar y al final pudo sentarse en un lugar muy glorioso, convirtiéndose en la esposa de David. El nombre de ella tiene un significado muy bueno, siendo diferente al nombre de su esposo, Nabal. Es decir, Abigail, su nombre, Abigail, significa que mi padre se alegre. Mi padre se alegre. Como el significado de ese nombre, ella conocía muy exactamente la voluntad que le agrada a Dios, quien es nuestro verdadero Padre. Es decir, ella sabía exactamente quién era David. Siendo un pueblo de Dios, israelita, seguramente ella también escuchaba sobre las historias de David, debido a que ella tenía una fe muy segura y correcta hacia Dios. Pudo creer ciertamente que David se convertiría en rey de Israel según la promesa de Dios, a pesar de que él había sido perseguido por Saúl. Por lo tanto, al escuchar la noticia sobre la mala acción que hizo su esposo hacia criados de David, muy rápidamente se puso en camino para solucionar ese problema, muy rápidamente. Ella era muy sabia y también era una persona que podía hacer una decisión de la fe muy ciertamente. Busquemos la Biblia, primero de Samuel, capítulo 25, versículo 18 al 19. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 18 y 19. Les leo. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, debido a que ella sabía exactamente que era un riesgo serio y también sabía muy bien cuál era una acción de la fe, pudo partir rápidamente para solucionar ese problema con su decisión sabia. Esa es una acción que puede realizar uno que se dio cuenta de qué es la verdad ciertamente. Ella era tal persona. Ella conocía muy exactamente que David se convertirá en rey y levantará el reino de Dios según la voluntad de Dios. Su acción, primeramente, tuvo una intención de proteger su hogar
desde un riesgo de venganza, pero fundamentalmente tuvo la intención también de prevenir un injusto homicidio de David. Ella sabía esto. Ella no quería que David dejara una mancha en su historia ante Dios por su injusto asesinato causado solo por su emoción de ira. Porque David tenía que ser el rey de Israel, según la voluntad de Dios. Y ella sabía eso exactamente. Así, debido a que ella sabía bien la voluntad de Dios, pudo tomar la decisión de llevarle algunos bienes a David para solucionar ese problema sin avisarle a su marido, Nabal. Si conocemos una verdad muy cierta, en realidad, no hace falta que acordemos con alguna opinión humana o un acuerdo humano para que podamos obedecer a esa verdad. Si vemos la acción de Abigail, podemos darnos cuenta de que ella tuvo una muy cierta convicción de que su decisión era muy adecuada con la voluntad de Dios. Por eso, ella pudo salir con las riquezas sin avisarle a su esposo. Es lo mismo cuando recibimos la salvación. Primeramente, a través de la Biblia, llegamos a conocer y creer en que Dios es el creador del mundo, que aún está vivo y está gobernando al mundo y la historia de la humanidad hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, nos dimos cuenta de que Dios juzgará a los pecadores completamente y también de que si no solucionamos ese problema del pecado, ese destino miserable se aplicará a nosotros mismos. Si eso es verdad, ese problema sería el problema más importante del mundo, el cual tenemos que solucionar lo más pronto posible, ¿no? Ante ese problema, en realidad, no es necesaria alguna opinión humana o un acuerdo entre los hombres, ¿no? No importa cuán importante sea un problema carnal para mí, no puede ser más importante que este, ¿no? A veces hay una persona que escucha bien el seminario de la Biblia hasta el tema del pecado, pero no puede asistir al último día donde se predica el Evangelio por el motivo de alguna fiesta o alguna cosa muy leve de la vida cotidiana. Eso es muy lamentable y también muy triste, ¿no? Ellos dicen, tengo que ir a una fiesta, a mi esposo, mi esposa, no le gusta eso, etc. Hay muchas razones. Podrían haber muchas razones como estas, pero no podrían ser más importantes que recibir la salvación escuchando el Evangelio. Es porque si uno no resuelve ese problema de pecado, o sea, no recibe la salvación, esa persona deberá de caer en el eterno infierno. Por lo tanto, uno que no reconoció y tampoco creyó en esa verdad, no podría resolver tal problema. El más importante y fundamental, solo por un motivo muy leve, tan lamentable. Hoy en día, numerosas personas no pueden resolver el problema más importante
que es el asunto de la salvación, debido a las cosas menos importantes. Menos importantes. Pero Abigail pudo actuar sabiamente. ¿Por qué? Sabía cuál era el asunto más importante y urgente. Y encontrándose con David, le explicó sobre ese asunto con mucha humildad y sabiduría. Busquemos en la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 23 al 24. Primero de Samuel 25, versículo 23 al 24. Aquí yo voy a leer. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Miren, ella se acercó a David con mucha humildad y le explicó sabiamente y exactamente, arrodillándose así. Debido a que ella sabía la verdad, pudo hacer eso de esa manera. Ella sabía exactamente la voluntad de Dios. También quién es David. Por eso pudo hacer eso de esa manera. Recibir la salvación es lo mismo. Si uno comprende que él mismo es un pecador que tendría que caer al infierno, debería arrodillarse humildemente ante el Evangelio. Mire, como Abigail arrodillándose ante David para solucionar ese problema tan importante, ese problema tan serio. Dios salva a esa persona que es humilde ante Dios. Ella sabía cuál era la verdad y cuál era la voluntad de Dios. Por eso podía explicarlo correctamente a David. Al escuchar toda la explicación de Abigail, David la alabó acerca de su fe y sabiduría. Ella evitó que David casi cometiera un asesinato injusto y David supo que ella venía de Dios. Entonces alabó a ese Dios. Busquemos la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 32 al 33. Eso es el texto principal de hoy. Primero de Samuel 25, versículo 32 al 33. Este versículo, si lo tienen, leamos juntos. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estrobado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. En conclusión, Abigail previno un asesinato injusto que David casi iba a cometer y también evitó la destrucción de su hogar. Pero debido a que Dios es fiel, Él es un ser quien se venga exactamente según la palabra y voluntad de Dios. Por lo tanto, en ese momento, Dios directamente vengó a Nabal sin que David se manchase con sangre. Busquemos la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 37 al 38. Primero de Samuel 25,
versículo 37 al 38, aquí yo voy a leer. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Al final, Nabal, quien cometió el mal contra David, murió según la voluntad de Dios. Aquí dijo que Jehová hirió a Nabal. Jehová hirió a Nabal. Dios lo hizo directamente. Así de esa manera, el juicio de Dios ciertamente se hace realidad. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos solo porque nos enfrentamos a cosas injustas o algo no va bien en mi vida ahora mismo. No tenemos que preocuparnos. Si conocemos y confiamos en la voluntad de Dios exactamente, podremos esperar pacientemente. Busquemos en la Biblia, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Les leo. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie les valará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. La venganza es de Dios. Más bien, los cristianos como nosotros podemos confiar en ese Dios incluso en algunas situaciones injustas y vencer el mal con el bien, como dice la Biblia. Busquemos en la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 19 al 20. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 20. Nuevo Testamento, Romanos 12, versículo 19 al 20. Si lo tienen, leamos juntos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios no es un ser quien nos manda una misión imposible. No. Debido a que este versículo es verdadero, si realmente confiamos en Dios, podemos vencer el mal con el bien, tal como dice este versículo. Es verdad. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios. Podemos hacerlo. El fin de Abigail fue así. Vivir con un marido malvado habría sido una vida muy dolorosa. ¿Qué malvado habría sido Nabal, que incluso su siervo dijo que era un hombre tan perverso? Su siervo dijo así. Busquemos en la Biblia, primero de Samuel, capítulo 25, versículo 17. Aquí, primero de Samuel 25, 17, este versículo, les leo. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer,
porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Este versículo es lo que dijo un siervo de Nabal. Incluso ese siervo sabía que su dueño era un mal hombre. Y Abigail también sabía que su esposo era un hombre malvado, que vivía alejado de Dios. Pero ella intentó salvar a su esposo de alguna manera, ¿no? Esa era una vida de vencer el mal con el bien, como dice la Biblia, ¿no? Cuando ella hacía lo correcto dignamente en su posición, confiando en Dios, al final Dios arregló directamente todas las situaciones complicadas, todas las situaciones injustas. Si ella no hubiera pensado en su marido, no habría hecho nada por él. Más bien, probablemente, ella habría querido que David pueda venir y matar a su esposo. Sin embargo, debido a que ella sabía exactamente que tal fin no era la voluntad de Dios. Entonces pudo hacer un acto adecuado a través de una decisión de la fe digna ante Dios. Finalmente, debido a la sabiduría de Abigail, David no cometió una venganza injusta y al final el malvado Nabal fue castigado de acuerdo con la justicia de Dios. Y debido a la muerte de Nabal, Abigail se convirtió legalmente en la esposa de David y luego ascendió a la posición de gloria como reina de Israel en el futuro. Esa conclusión es una gran lección para los cristianos, para nosotros, ¿no? Abigail es una mujer que confió y obedeció a la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia, cualquier circunstancia. Cuando David le propuso casarse, ella lo aceptó con humildad. En realidad, si lo pensamos profundamente bien, ser la esposa de David en aquel momento significa tener que caminar por el camino del sufrimiento, de la persecución de Saúl. Por lo tanto, humanamente, aceptar ese matrimonio tal vez no podría haber sido muy fácil, ¿no? Y ella era rica. Y también en el versículo 3 dice que ella era inteligente y hermosa en apariencia. Así que tal vez podría haberse vuelto a casar con otras personas en buenas condiciones y vivir una vida cómoda ahí, en Parán. Pero ella misma entró en el camino del sufrimiento. Esa fue una decisión de la fe. Si ella no hubiera conocido la voluntad de Dios y no hubiera creído que David sería el rey de Israel en el futuro, no podría tomar ese camino. Suponiendo que éramos Abigail en ese momento. Pensemos, imaginemos más profundamente. Podemos estar de acuerdo que esa decisión no fue fácil verdaderamente. Imaginemos esta escena.
Sin embargo, ella era una mujer con ojo de la fe, que podía ver las promesas de Dios invisibles, más allá de la actualidad. Busquemos en la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Busquemos en la Biblia, Hebreos 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el capítulo 11 de Hebreos, que se llama el capítulo de la fe, este versículo comienza definiendo la fe así de esa manera. A pesar de que los resultados de esa fe son invisibles ahora mismo, sabemos que ciertamente ellos se habrán realidad, tal como dice este versículo. Entonces, si realmente creemos en esta palabra, podríamos tomar la decisión de acuerdo con la voluntad de Dios y también obedecer a la palabra de Dios con mucha alegría. No hemos visto al cielo todavía, ¿no? Pero podemos creerlo porque sabemos que existe el cielo verdadero a través de la Biblia y que los cristianos salvos seguramente entrarán en esa gloria, en ese cielo, ¿no? Es porque la Biblia testifica eso. La Biblia es verdad. Y los cristianos verdaderos tienen los ojos de la fe, los cuales pueden ver el mundo invisible a través de esa Biblia. Abigail también vio y creó en esa gloria a través de la palabra, de la promesa de Dios. Ella sabía exactamente eso. Por lo tanto, pudo convertirse en la esposa de David y acompañándolo por el camino del sufrimiento. Ser un cristiano es lo mismo también. La vida cristiana es en realidad el camino al sufrimiento. Sin embargo, debido a que el fin de este camino es la gloria, ciertamente, podemos caminar ese camino con mucho gusto. Las numerosas promesas de la Biblia testifican esta verdad. Y debido a que Dios nos da el poder y la sabiduría para atravesar suficientemente ese camino de sufrimiento, podemos pasarlo valientemente. La vida de ser perseguido por Saúl era obviamente una vida muy difícil, pero debido a que había la fuerza, el poder y la sabiduría que Dios le dio, ella, Abigail, pudo haber superado todas aflicciones y finalmente se sentó en el lugar de gloria. Los cristianos viven una vida de sufrimiento con el Evangelio, pero saben que el poder de Dios está con ellos en ese sufrimiento. Por último, busquemos la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7 al 8. Busquemos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7 al 8. Este versículo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7 al 8. Si lo tienen, leamos juntos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio, el sufrimiento y el poder de Dios, todos están conectados, como dice este versículo. Si vemos solo una vida de sufrimiento, todas las personas quieren evitar esa vida, ¿no? Y también eso puede ser algo aterrador, ¿no? Sin embargo, tal como dice este versículo, Dios ya nos ha dado poder, amor y un corazón de dominio propio, en lugar de un espíritu de cobardía, dice. Es decir, un corazón miedoso. Esa es una palabra que Dios da para los cristianos salvos, para nosotros, ¿no? Somos los que tenemos verdadera fe, ¿no? Entonces, todos estos vienen contenidos en esa fe. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo entró en nosotros, ¿no? Ese Espíritu Santo es Dios mismo. Por lo tanto, el amor, poder y un corazón de dominio propio son todas características de Dios. Entonces, podemos ser valientes ante el sufrimiento. Esta vida misma es sufrimiento, pero podemos pasarla bien porque está conectada con la vida cristiana y el poder de Dios, según dice este versículo. Es porque Dios Todopoderoso está vivo en nosotros. Es verdad. Y no debemos olvidar que el final de esa vida es siempre la gloria. Esto es la promesa de Dios. Hoy, a través de la fe de Abigail, hemos aprendido acerca de los principios de la Biblia y las promesas de Dios. Y todas las historias de la Biblia dan testimonio de esto. Espero que tomemos estas enseñanzas más en nuestros corazones y seamos unos cristianos que puedan experimentar más el poder de Dios y la obra del Evangelio a través de ese sufrimiento, aunque ahora estén pasando por el camino del sufrimiento. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu buena voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente a través de tu palabra, especialmente en esta situación muy difícil y peligrosa. Ayúdanos y guíanos para que podamos soportar esta dificultad con tu gran amor y por eso podamos predicar tu evangelio fuertemente a las almas perdidas en estos tiempos, en los postreros días. Queremos que sea glorificado a Dios a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús,
quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien. Nos vemos pronto.